¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES y empresas familiares? Ok, estamos hablando, voy a abordar el tema de la micro, pequeña y mediana empresa. Básicamente es una clasificación de las empresas por su tamaño. Sin embargo, lo importante para nosotros no es esta clasificación del tamaño, sino la transformación que se da en materia de su gestión. Es decir, una pequeña empresa en general, sea micro, mediana o pequeña, tiene tres rasgos que para nosotros son muy importantes. En primer lugar, los propietarios están dirigiendo la empresa. En segundo lugar, son independientes, es decir, no dependen de otra empresa. Y en tercer lugar, la empresa no ocupa una posición hegemónica en el mercado. Esa es una definición de pequeña, mediana, microempresa. Una empresa familiar, por su parte, no la estamos observando por su tamaño, la estamos observando por quién controla la propiedad. Una empresa familiar, entonces, es aquella en la cual los propietarios están a cargo. O sea, la propiedad implica también el control. Una empresa contraria a la profesional una empresa contraria a la familiar es la profesional. Es decir, hay expertos que están a cargo del control y los propietarios están aparte. Entonces, tenemos que la gran parte de las pequeñas empresas son empresas familiares, pero lo contrario no sucede. ¿Sí? No todas las empresas familiares son pequeñas. Tenemos empresas familiares grandes. Por ejemplo, entre las mexicanas está Televisa, está Bimbo, está, por ejemplo, el grupo Carso, que están bajo el control de la familia Slim. Entonces, es una gran empresa familiar. En las preguntas que me gustaría contribuir con mis respuestas, me voy a referir básicamente a la pequeña empresa familiar, que básicamente son la mayor parte de las empresas pequeñas, Correcto. casi todas. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tienen las empresas y pequeñas empresas familiares a nivel mundial, nacional, local y regional? Sí, el principal problema de la pequeña empresa familiar es básicamente esta conciliación, este balance entre afecto y racionalidad económica. La decisión de las pequeñas empresas familiares, hay un conflicto entre atender a la familia, atender al bienestar de la familia y responder a las necesidades del mercado con un buen producto. Entonces, ese es el desafío de la dirección de la empresa familiar pequeña y de la grande también en general, cómo conciliar afecto, es decir, las relaciones familiares y bondadosas con la gente que le rodea, y la decisión racional. En el momento de que un directivo de la pequeña empresa no sea técnicamente capaz, si es miembro de la familia, es un problema despedirlo. ¿Nos podría decir un ejemplo claro de un problema organizacional dentro de la MIPYME? Sí, el principal problema de la empresa pequeña familiar es el familismo. Es decir, el familismo implica poner en puestos de decisión a familiares que no son capaces. Entonces, durante mucho tiempo se observó y se calificó a la empresa pequeña familiar de manera peyorativa, como síntoma de, digamos, de subdesarrollo. Con el tiempo nos damos cuenta que hay empresas familiares muy saludables, muy sanas, innovadoras, pero el problema está en el familismo. El familismo equivale al nepotismo en la empresa pública, el poner a alguien que no es capaz. Entonces, muchas empresas familiares han salido avante precisamente combatiendo el familismo. ¿Nos podría decir qué problemas sociales, tecnológicos, culturales y económicos atraviesan las MIPYMES? Bueno, el principal problema, digamos, social organizacional se halla en la decisión. La decisión en una empresa familiar se concentra en la familia y en el propietario, que es prácticamente el eje, el fundador. Entonces, la decisión no desciende a estos niveles, se concentra, y esto es un problema social organizacional muy serio para las empresas. Entonces, tienen que volverse mucho más transparentes, tienen que tratar de incrementar la participación de expertos para discutir y debatir las decisiones. ¿Nos podría decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES y las empresas familiares? Sí, la contribución más importante que el grupo de investigación ha hecho es destacar, subrayar
que las pequeñas empresas no son motivo, no son contribución, no son productos de su desarrollo. No, nos va mejor como país si tuviéramos pequeñas empresas, ¿sí? Pero, como decía el profesor Pierre André, lo importante de la pequeña empresa es que se articule con otras en red. ¿Sí? Lo pequeño es hermoso, ¿sí? Pero insuficiente por sí. Entonces, aquí a lo que debemos hacer, y el gobierno es justamente el papel, de tratar de articular para trabajar en red. ¿Qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPYMES y las empresas familiares? Sí, es su profesionalización. Es decir, una empresa pequeña familiar lo que debe buscar es tratar de elevar el nivel educativo de los miembros de la familia. Cuando los miembros de la familia son profesionales, es decir, han estudiado, entonces la sucesión, que es una parte delicada, se resuelve con mucha más suavidad y en general el desarrollo de la pequeña empresa familiar mejora. ¿Cuál es el papel idóneo que deberían jugar las MIPYMES y las empresas familiares en la economía y en el territorio? Básicamente estas empresas se dedican a atender las necesidades locales. Sí, es muy triste ver que cuando una pequeña empresa familiar tiene, digamos, un buen desempeño en el mercado, concentra todas sus fuerzas a la exportación. Y realmente debemos también procurar que la empresa familiar pequeña también atienda a las necesidades de la población local. Esto es interesante, tratar de ver que las necesidades de las localidades sean cubiertas por pequeñas empresas, porque las pequeñas empresas las atienden bien, porque está muy cerca del consumidor, está muy cerca del proveedor. Entonces hay una comunión de intereses muy interesante. Entonces debemos también reforzar a las pequeñas empresas familiares para que atiendan a las necesidades locales. Ya para cerrar, ¿usted quisiera agregar algo más sobre las MIPYMES y empresas familiares? Sí, básicamente lo que nos haría falta para tratar de impulsar más a la pequeña empresa familiar se refiere a su gobernanza. Es decir, la ley de empresas mercantiles, el derecho corporativo, no distingue el tamaño de la empresa y a todas les asigna un consejo de administración. Entonces, la pequeña empresa familiar, este consejo de administración lo suple con familiares y se vuelve una fachada. Entonces, esta es una fórmula que ha funcionado bien para la empresa profesional, el consejo de administración, que supervisa el trabajo del directivo. No se puede hacer lo mismo en la empresa familiar pequeña, entonces tiene que haber un cambio en la legislación para que se trate de comprender que hay una familia que está a cargo y que el consejo familiar sea el equivalente al consejo de administración. Muchas gracias, agradecemos su tiempo y nos haya proporcionado esta entrevista. A usted. Gracias.